Seguimos hoy miércoles 24 de mayo de 2023. Seguimos del video anterior que hablábamos recién del positivismo, de las corrientes no positivistas como la corriente del derecho natural, y empezamos a mencionar los derechos constitucionales y cuáles son las limitaciones a esos derechos constitucionales. Antes de arrancar con este tema, quiero muy brevemente mencionarles tres palabras que ya las han escuchado muchas veces, que son declaraciones, derechos y garantías. En primer lugar, declaraciones. ¿Qué es una declaración? Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución Nacional o el artículo 2 son declaraciones. Declaraciones son una toma de posición de algo que podría ser de una o de otra manera, y el sujeto que está comunicando quiere dejar sentada su posición. Artículo 1. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Podría perfectamente decir adopta la forma monárquica. O el artículo 2. El gobierno federal sostiene el culto católico. Podría perfectamente decir sostiene el culto budista, judío, o no sostiene ningún culto. En definitiva, las declaraciones son una toma de posición sobre un tema. Derechos, ustedes se dan cuenta perfectamente que son los derechos constitucionales, el artículo 14, el artículo 14 bis, el artículo 17, los derechos a la vida, a la salud, a la propiedad, a trabajar, están enumerados en esa primera parte de la Constitución Nacional. Basta con que ustedes lean esos artículos, se van a dar perfectamente cuenta de cuáles son los derechos que garantiza nuestra Constitución Nacional. Garantías. ¿Qué son garantías? Garantías son las vías procesales que deja abiertas la Constitución Nacional para poder defender esos derechos que acaba de enumerar. Sintéticamente tenemos tres garantías. La más antigua, que viene de mucho antes de nuestra Constitución Nacional, es el habeas corpus, que tiene que ver con la libertad de desplazamiento. Es decir, cuando hay una detención indebida y la persona o los amigos de la persona interponen un habeas corpus que tiene que ver con mostrar el cuerpo, presentar el cuerpo del detenido. Sería una traducción aproximada, pero tiene que ver con detenciones indebidas, es decir, ataques a la libertad de movilidad, a la libertad de locomoción, la libertad de desplazamiento. Ustedes saben perfectamente que hay libros enteros escritos sobre cada una de estas tres garantías que yo les voy a mencionar. Esto es apenas un subrayar los títulos. La segunda garantía es el amparo. Podemos decir que el amparo surge de modo de creación pretoriana, creación jurisprudencial. No estaba en nuestra Constitución Nacional de 1853-1860. Hay dos fallos de la Corte Suprema, el fallo Siri y el fallo Cot, 1957-58, donde básicamente la Corte Suprema crea esta garantía, el amparo, para todos aquellos derechos constitucionales que no sean la libertad de desplazamiento, la libertad de locomoción. Hay una tercera garantía, el habeas data, que ha sido incorporado en 1994, guarda relación con algo muy actual que no existía para 1853-1860, que es las bases de datos que contienen nuestro nombre y referencias, por ejemplo, referencias crediticias. Si esas referencias crediticias puestas al lado de mi nombre están mal, posiblemente yo me vea rechazado cada vez que vaya a un banco a pedir un crédito, por decir algo muy simple. Entonces el habeas data tiene que ver con el derecho a conocer qué dicen de nosotros esas bases de datos, que en algunos casos son públicas, en otros casos son privadas, y sirven para emitir informes
a un número indeterminado de personas que lo soliciten contra el pago de un precio, no solamente para saber qué dicen acerca de nosotros, sino para corregir, sobre todo, corregir información falsa, es decir, información que no corresponde. En algunos casos incluso eliminar información sensible que no tiene por qué estar allí. Por ejemplo, si yo soy de raza negra, o soy judío, o soy comunista, o soy católico, información sensible, que si soy homosexual, información que puede dar lugar a discriminaciones. Entonces, hay información crediticia, que es lógico que allí esté, debe estar correcta. Yo puedo pedir que esa información sea modificada, pero hay otras que es información sensible y puedo solicitar que sea borrada de esa base de datos. Entonces, declaraciones, derechos, garantías. Y vamos a empezar ahora, estaba viendo el módulo 3, con las limitaciones a los derechos constitucionales, que ese es un tema sumamente importante. ¿Cuáles son los derechos constitucionales? Es suficiente que ustedes lean la Constitución Nacional, está muy bien explicado en Vidar Campos, el compendio de Vidar Campos, cada uno de los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a no ser detenido indebidamente, a no ser penado sin juicio previo, el derecho a la vida. Eso lo pueden leer rápidamente. Prefiero concentrarme en este video puntualmente en las limitaciones y hasta qué punto le vamos a dar permiso a nuestros gobernantes para que limiten nuestros derechos constitucionales. En primer lugar, mencionábamos antes que el artículo 14 de la Constitución Nacional señala que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. En segundo lugar, vamos a ver que el artículo 28, que ya se los leo, el artículo 28 dice: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Fíjense que hay un juego, ¿no?, entre estos dos artículos. El 14 nos dice conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, y el artículo 28 nos dice que esas leyes no pueden reglamentar al exceso esos derechos. Vamos a ver que en esta materia tenemos dos principios. Uno es el principio de legalidad y el otro es el principio de razonabilidad. Principio de legalidad surge del artículo 19 de la Constitución Nacional, que señala sintéticamente: lo que no está prohibido está permitido. Señala: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Lo que no está prohibido está permitido. El principio de legalidad. Legalidad entendida en sentido amplio, evidentemente. No necesariamente la regulación debe provenir de una ley. En materia tributaria, en materia penal, veremos que sí, que necesariamente, en materia de expropiación, veremos que sí, necesariamente la regulación debe provenir de una ley. En otras materias no tiene por qué provenir de una ley, puede ser de una norma inferior. El principio de razonabilidad, que es el segundo, yo les decía, el principio de legalidad, artículo 19, el principio de razonabilidad, es el que les acabo de leer, artículo 28 de la Constitución Nacional, que señala que los principios, garantías y derechos reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Quién ejerce el control de razonabilidad? Es decir, si el Congreso de la Nación, reglamentando un derecho, lo altera, lo termina pulverizando, ¿quién es el que ejerce el control de razonabilidad? La justicia, el Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene esta particularidad. La Corte Suprema lo ha señalado: los jueces no meritúan si el medio elegido es el más eficaz entre varios medios posibles,
pero sí meritúan la proporcionalidad entre los fines buscados y el medio elegido. Ese es el control de razonabilidad que ejerce la Corte Suprema y por lo tanto los tribunales inferiores también. Digamos que la decisión sobre la oportunidad y conveniencia de una medida es materia propia de los poderes políticos como el legislativo o el ejecutivo. Pero en todo caso le queda al Poder Judicial el control de proporcionalidad. Cuando tuvimos hace poco la crisis con la epidemia del COVID-19, en varias de las medidas que eran sumamente extremas, restrictivas de derechos, como por ejemplo quedarse cada uno en su casa, no trabajar, no poder circular en automóvil, se planteó el tema de si esa medida no era un exceso o si esa medida era razonablemente proporcional entre la medida en sí, que es el medio, y el fin buscado, que era la salud pública. Así que hace poquito hemos tenido esa suerte de planteo. La Convención Americana de Derechos Humanos también hace una referencia a la razonabilidad, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 32, inciso 2, que lo dejo para que ustedes lo busquen luego y lo lean. Llegamos al poder de policía. ¿Qué es este poder de policía? Poder de policía es un nombre técnico, no tiene mucho que ver con la vigilancia de la seguridad de las calles. Poder de policía es la potestad del Estado de imponer limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales. Es decir, ante un derecho individual, como es por ejemplo la propiedad, el Estado tiene la potestad de imponerme limitaciones razonables. Por ejemplo, yo me acabo de comprar un terreno urbano, un lote sin edificar en algún barrio de la ciudad de Córdoba donde yo vivo. Limitaciones, dijimos que es la potestad estatal de imponer limitaciones razonables al ejercicio de mis derechos individuales, en este caso, mi propiedad inmobiliaria. Primer limitación, yo tengo que pagar anualmente impuestos inmobiliarios. Si no pago esos impuestos, el Estado me subasta mi inmueble, sencillamente para cobrarse los impuestos. Segunda limitación, hemos visto en expropiación, en el tema expropiación, que si el Estado necesita por algún motivo, por ejemplo, hacer una autopista justo donde está mi terreno, justo donde está el lote que me compré, el Estado pagándome, hay una serie de pasos que los vamos a ver en expropiación, pero cumplidos todos los requisitos de ley, sobre todo la indemnización justa y previa a la desposesión, el Estado tiene derecho, aunque yo no quiera vender, a quedarse con mi lote, porque puntualmente lo necesita para hacer la autopista justo arriba de mi lote urbano. Pero otra limitación que proviene seguro de los códigos de edificación municipales tiene que ver con que si yo estoy en un barrio residencial, por ejemplo, donde el código de edificación dice que no puedo edificar sino hasta 7 metros de altura, aunque el lote es mío y yo tenga el dinero, no puedo edificar un edificio de 15 pisos de altura. Tampoco voy a poder establecer ciertas industrias, como por ejemplo una curtimbre o una tornería, porque posiblemente también el Código de Edificación Urbano señala que el objeto de ese lote urbano debe ser necesariamente la edificación de viviendas familiares, digamos, ¿no? Yo tengo otra zona de la ciudad, normalmente el parque industrial, donde voy a poder hacer la tornería o estoy poniendo ejemplos muy simples, pero para que ustedes entiendan cómo funciona esta potestad estatal de imponer limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales. En este caso, el derecho individual a la propiedad, artículo 17, Constitución Nacional. Ahora bien,
de nuevo, ¿quién es el que hace el contralor de estas limitaciones razonables? Porque si la municipalidad me dice que yo no puedo edificar absolutamente nada en mi lote urbano, han vaciado, literalmente han vaciado mi derecho de propiedad de todo contenido. Entonces, ¿en qué punto es una limitación razonable y en qué punto la limitación a mi derecho de propiedad se torna no razonable? Bueno, el Poder Judicial, en el control de razonabilidad, es el que debe resolver. Y si el Poder Judicial entiende que ese código de urbanización, ese código de edificación que tiene la ciudad de Córdoba es irrazonable, va a declarar esas normas inconstitucionales por una limitación irrazonable, establecer un límite no razonable a mi derecho de propiedad. Sobre esto quiero decirles que hay dos posturas, tanto en la doctrina. La doctrina es el conjunto de autores especializados en el tema que gozan de gran prestigio. Cuando yo diga doctrina, me estoy refiriendo a ellos. Tanto en doctrina como en jurisprudencia nos referimos a los fallos de la Corte Suprema o los fallos de los tribunales más importantes sobre un tema, por ejemplo, casación o cámaras federales, además de la Corte Suprema o el Tribunal Superior en cada provincia. Entonces, hay dos posturas que han seguido el mismo hilo conductor tanto en doctrina como en jurisprudencia. Uno es el concepto restringido de poder de policía. ¿Qué es esto del concepto restringido? Esta postura señala que el poder de policía, es decir, la potestad estatal de imponer un límite razonable a mi derecho individual de propiedad, por ejemplo, solamente puede alegarse para motivos de moralidad, seguridad y salubridad públicas. Moralidad, seguridad, salubridad públicas. Si el motivo por el cual me están limitando mi derecho de propiedad inmobiliaria, por ejemplo, no guarda relación con moralidad, seguridad o salubridad públicas, esa limitación es irrazonable y debe ser declarada inconstitucional. Eso dice el concepto restringido. Puntualmente en Francia, en Italia, tiene su mayor aplicación. Pero tenemos otro concepto de poder de policía. Vamos a ver que en Argentina ha variado y ya vamos a dar un poco algunos ejemplos. El otro concepto, si el que acabo de decirles es el concepto restringido, que por lo tanto es favorable a pocas regulaciones, a pocos límites a mis derechos constitucionales, el concepto amplio va a decir que los límites que tiene derecho esa potestad estatal a imponerme son mucho más amplios. El concepto amplio de poder de policía dice que el Estado puede utilizar esa potestad de imponerme limitaciones razonables no solo por motivos de moralidad, seguridad y salubridad públicas, sino también por lo que llamamos bienestar general, la cláusula de prosperidad, por bienestar general. Hay una fecha clave, 1922. Yo les pido que si tienen la posibilidad y el tiempo y las ganas, lean al menos un resumen del fallo Ercolini contra Lanteri de 1922. Fecha anterior a 1922, la Corte Suprema y la doctrina argentina en general sostuvo la postura o el concepto restringido de poder de policía. Esa potestad estatal para imponerme limitaciones a los derechos constitucionales se decía que era solamente limitada a la moralidad por motivos de moralidad, seguridad o salubridad públicas. Pero en 1922 la Corte Suprema cambia su postura y adhiere no al estilo de Francia o de Italia, que es ese concepto restringido, sino que adhiere al concepto amplio de poder de policía, que suma los motivos de bienestar general, que es un concepto extraído de los Estados Unidos de Norteamérica, el modelo de los Estados Unidos, de USA. ¿Qué señala el fallo Ercolini? Muy sintéticamente,
hay una ley de alquileres de emergencia. 1922, Argentina, prácticamente la mitad de la población eran inmigrantes. Yo les pido que se imaginen qué pasaría si hoy, que somos 45 millones de habitantes, de pronto pasáramos a ser 60, 70, 90 millones de habitantes, el doble, porque de pronto entra una cantidad enorme de inmigración. Todos van a necesitar una vivienda. ¿Y qué ocurrió? Faltaban viviendas para alquilar y los precios se dispararon, se fueron por las nubes. El gobierno, en aquel momento, emite, miren el parecido con los tiempos actuales, a 100 años, ¿no? Emite una ley de emergencia de alquileres que va a imponer precios máximos para las locaciones de inmuebles urbanos. Y básicamente el fallo va a señalar que el Estado tiene derecho a hacer esa intervención por motivos de bienestar general. Vamos a cortar acá y yo sigo explicándoles este tema en el próximo video. Gracias.